Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio IPUC. Alimento para el alma. Queridos hermanos y amigos, nuestro saludo fraternal en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Tenemos la lectura de la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 7, versículos 10 y 12. Textualmente dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de esta hora vamos a llamarlo el poder de Dios en mí. Me escribieron unos hermanos esta semana y algunos de ellos estaban llorando porque en algún lugar de nuestro lindo país trajeron de ciertas partes del mundo unos chamanes, unos brujos y unos hechiceros, y maldijeron nuestro país, y maldijeron sus aguas, y maldijeron sus cultivos, y yo no sé qué más aquelarres del infierno hicieron. ¿Ah? Y como allá frente al becerro de oro en el desierto, estos se desnudaron, aparecieron desnudos ahí en una de las plazas públicas de nuestro país. Y entonces algunos hermanitas y hermanitos me llaman y se ponen a llorar, que qué vamos a hacer ahora que estamos aniquilados. ¿Cuál aniquilados? ¿Cuál aniquilados? Miremos lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender a confiar en las promesas del Señor. La Biblia me dice que Aarón y Moisés llegaron donde Faraón, enviados por Dios, y dice que hicieron como Dios les había mandado. Y cuando ellos hicieron lo que Dios les había mandado, mire lo que sucedió. Dice que llegaron y echaron sus varas. Dice que echó su vara, y dice que la vara de Aarón se convirtió en una culebra. Y entonces los sabios y los hechiceros de Egipto, que por cierto eran unos hechiceros poderosísimos, porque todo hechicero es guiado por el diablo y sus demonios. Y dice la Escritura que estos con sus encantamientos, escuche esta declaración, con sus encantamientos, hicieron también que las varas se convirtieran en culebras. Es decir, que yo voy a usar mi mente para emplearla. Y me imagino que cuando estos hechiceros y magos y chamanes y endemoniados echaron sus varas al suelo, dice, con sus encantamientos se convirtieron en varas, en culebras. Esto quiere decir que no eran culebras reales. Era un encantamiento. ¿Cómo se llama esto? Se llama ilusionismo. No eran serpientes verdaderas, pero la que Moisés tiró al suelo, esa sí era una verdadera, porque es que una verdadera culebra, porque es que la vida no la da sino Dios. Qué precioso estos detalles. Con sus ilusionismos le hicieron creer a Moisés y a los allí presentes que esas varas, esas culebras eran verdaderas. Pero aquí dice que con sus ilusionismos, a mí me da la impresión de que eso era una mentira. Era una configuración, era una apariencia de culebras. Pero la verdad es que la culebra de Moisés se tragó a esas otras dos culebras. ¿Ah? Precioso. Entonces, yo logro entender que el diablo es un mentiroso,
El diablo es un artimañoso. El diablo es un experto en disfraces y de hacernos creer que él es un león rugiente. Mentiras del diablo. Mire lo que dice la Escritura. Moisés entendió que Dios le había dado un poder que no lo tenían ni los brujos, ni los hechiceros, ni los magos, ni los chamanes, ni ningún aquelarre del infierno. Moisés entendió que Dios le había dado un poder que esos brujos no lo tenían. ¿Ah? Y con ese poder, con esa vara que representa el poder que Dios le ha dado al cristiano de este siglo, destruyó a Faraón, destruyó a la nación más poderosa de su tiempo, destruyó a los dioses paganos de su tiempo, abrió el mar y sepultó a Faraón con toda su soberbia y su arrogancia, lo sepultó en el fondo del mar y allí cayeron sus demonios y cayeron todos aquelarres del infierno. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? La gente piensa que nosotros somos unos tarados, unos caídos del zarzo, unos pobrecitos, como dicen por ahí los que pretenden saber alguito en esta vida, pero ellos ignoran lo que dice la Biblia. Mi Biblia dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Mi Biblia dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? El que está con la iglesia verdadera y nosotros somos parte de ese linaje especial, de esa nación santa, de ese sacerdocio real, de ese pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué tenemos que ponernos a llorar ahora? ¿Ah? El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Cristo no tiene iglesias, Él tiene una sola iglesia y esa iglesia es una iglesia santa, sin mancha, sin mundo, sin pecado, sin modernismo, sin contaminación, sin pecado. ¿Ah? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Los poderes, la palabra puerta significa poderes. Los poderes del infierno no podrán contra ella. Ningún chamán, ningún religioso, ningún demonio que se levante contra la iglesia prosperará. Todas las fuerzas del demonio, todas las fuerzas oscuras, todas las fuerzas de los demonios y del infierno serán abatidas por el poder de Jesucristo. ¿Ah? ¿No dice eso la Escritura ya en el libro de los Hechos 26? Cuando Pablo fue enviado a los gentiles, dijo, para que abras sus ojos, para que salgan de las tinieblas a la luz, y escúcheme, y de la potestad de Satanás a Dios, fuimos libertados de los poderes del diablo. Somos libres. Cristo nos puso por encima de los demonios. Cuando Cristo mira a la iglesia, la mira por encima de los demonios. Que no, mira lo que dice la Escritura aquí. En mi Biblia dice esto, mira lo que dice la Biblia. He aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y toda cosa del diablo, y nada os dañará. San Lucas capítulo 10, verso 19. ¿Por qué tenemos que ponernos a temblar y a llorar? ¿Cuáles chamanes, cuáles brujos, cuáles hechiceros? Si Cristo los venció a todos ellos en la cruz del Calvario, el diablo fue derrotado. ¿Ah? La victoria que Cristo, la derrota que Cristo le propinó a Satanás en la cruz del Calvario fue tan contundente que el diablo quedó sin cacho, sin cola, sin paila, sin infierno, sin trinche, sin nada. El diablo no tiene nada. Si alguien tiene poder y recursos, se llama Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Entonces, no hay nada que pueda contra esta iglesia. Han intentado abatirla, destruirla hace muchos años. Satanás ha inventado metodologías
ha inventado cosas para destruir la iglesia, pero que cada vez que Satanás intenta hacer algo contra la iglesia, mire, Satanás se equivocó con Daniel. Lo introdujo en el foso de los leones y allá envió Dios su ángel y los libró de los leones. Y a todos los emisarios del diablo que entraron allá, a Daniel, al horno de los, al horno ese, a la playa esa, al lugar ese de los leones, fueron muertos por los leones antes de descender al foso. A los 3 jóvenes hebreos, Satanás se equivocó con ellos también. Los arrojó al fondo de ese horno que fue encendido muchísimas veces más de lo normal, porque Satanás lo que pretendía era acabar la simiente de Cristo. ¿Ah? Y cuando el horno empezó a arder, la gente dijo, no, aquí no quedó nada, no quedaron sino los restos calcinados, las cenicitas, ni huesitos deben haber quedado. Pero cuando se apagó el horno, el rey como que tenía sus duditas de que ellos hubieran perecido, porque el rey sabía quiénes eran ellos. Y después de que el horno se apagó, después de que el horno fue apagado, el rey bajó hasta al foso donde estaban los jóvenes hebreos. Y él dijo, llamó a los sátrapas, llamó a todos los que los echaron a ese horno de fuego. Y les dijo, ¿no fueron 3 los que ustedes echaron a ese horno? Porque es que yo veo 4 y el otro que veo se pasea en medio de ellos y ese es semejante al Hijo de los dioses. ¿Ah? Se equivocó Satanás otra vez. ¿Ah? Y ese cuarto que estaba allí no es otro, ya no es una teofanía, es el Dios mismo hecho, el Dios de los cielos hecho carne. Ese Cristo que guarda nuestra iglesia y que nos guarda a nosotros está allí vigilando. Ningún demonio, ningún chamán, ningún brujo, ningún hechicero hará nada que Dios le dé permiso para hacer nada contra la iglesia. Así que, ¿por qué te pones a llorar, hermano, si tenemos al Dios que tiene todo el poder a favor de nosotros? ¿Ah? Y en vez de llorar, te recuerdo que Cristo el día que pensó en la iglesia, no pensó en un montón de evangélicos, no, Él pensó fue en una iglesia llena de poder del Espíritu Santo, una iglesia capaz de hacer temblar el infierno, capaz de hacer correr a los demonios, capaz de sanar paralíticos, de levantar muertos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, no hemos entendido lo que hemos recibido. ¿Ah? Jesucristo le dijo, escribió por ahí en San Lucas y en el libro de los Hechos, escribió diciendo, no os mováis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. Esa poderosa unción que Dios nos dio no es un título, no es un diploma para tenerlo colgado ahí en la oficina. Ese poder es una herramienta sobrenatural para eventos sobrenaturales. Es una herramienta que Dios nos dio para que la usemos en contra de las tinieblas, en contra de los demonios, en contra de la mentira, en contra del engaño, en contra del error. Esa unción es para que vivamos una vida poderosa por encima del pecado, por encima de las tentaciones, por encima de la carne, por encima del mundo. ¿Ah? Le voy a contar algo. Jesucristo le dio un poder a los discípulos inicialmente cuando empezó ese proceso de la iglesia. Mire, yo le voy a leer lo que dice la Escritura. San Mateo capítulo 10. Voy a citar el verso 1. Para usted, hermanito, que está llorando porque cree que un chamancito, que un diablito y que un demonio mentiroso va a arruinar la iglesia en Colombia. Esta iglesia está revestida de una autoridad. Él es escudo alrededor de los que le temen. Aquí no hay que estar llorando. Aquí lo que está ahí es que empezar a usar ese poder que Dios nos ha dado. Entonces 10:1 de San Mateo, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los, escúcheme, autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre el diablo, sus demonios y todo aquelarre del infierno, incluidos chamanes y religiosos y todo eso.
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Alabanzas al nombre de Cristo. Y la cosa no se quedó ahí. Cuando aparece la iglesia, mire, el Señor redobló ese poder. Allá en San Marcos, el capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero no los mandó con las manos vacías. Les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escuche, les redobló el poder, les dio más autoridad, les amplió el poder que les había dado inicialmente. Y estas señales seguirán a los que creen, óigame, en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, el único y verdadero Dios, en el nombre de Jesús, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como la máxima autoridad del universo, el que se sentó en el solio de la creación. En mi nombre, escuche, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. ¿Qué es lo que nos toca aquí hacer ahora? Dejar de ponernos a berrear y a chillar y a llorar, perdónese la expresión. Ahora tenemos que estar firmes, convencidos del poder que Dios le ha dado a la iglesia. Por allí me encontré hace unos días. Me encontré a un líder de la religión y él nos estaba diciendo, ahora nosotros también tenemos organetas, ahora nosotros también sabemos ya cantar alabaré, 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 y tenemos panderetas en el culto y hacemos palmas y gritamos. Ellos piensan que esto no es sino bulla y se han olvidado, ignoran que esto es poder de lo alto, poder de Dios, poder del Espíritu Santo de Dios, querido hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? En vez de ponernos a temblar y a llorar porque un chamancito se puso a dar brincos ahí como los Baales allá, ¿ah? Deja a los Baales que hagan lo que quieran, que ahí hay otro Elías que ahora se llama Jesucristo, los borrará, los quitará de en medio, porque esta iglesia fue llamada a surgir. A mí que no me vengan con cuentos de llorar y de temblar, no, Señor. Mira, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mucho poder demoníaco, mucho poder de los infiernos, mucho poder de las tinieblas, pero escucha, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que nos toca aquí hacer ahora? Revestirnos de esa autoridad, empezar a entender para qué fue que Dios nos invistió de esa investidura celestial. Además, quiero decirte algo. La Biblia dice que Jehová es escudo alrededor de los que le temen. Y allá en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no es cierto. Aunque es un escrito, aunque es un versículo, esto no es cierto. Sencillamente está explicado ahí para que usted sepa que hay un poder que Satanás no lo puede pasar. Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios sobre todo cristiano genuino, sobre la iglesia verdadera. Así que en esta mañana
Nosotros estamos hechos, tenemos la de ganar. ¿Por qué estar temblando? Porque un chamancito se desnudó allá en una plaza pública de Bogotá o de Barranquilla o de Cartagena, donde sea. Se les olvida a usted que Dios está en todas partes. Dios no sube ni baja, Dios no va ni viene. Él lo llena todo. ¿Acaso es que Él no sabe que el chamancito y el religiosito y los demonios bailaron ahí en la plaza pública y maldijeron a Colombia? Si nosotros le entregamos a Colombia, se lo hemos entregado a Jesucristo. Colombia no va a ser de Jesucristo, Colombia es de Jesucristo. Y la prueba de eso es que millones de personas en el mundo entero hoy hemos creído al Evangelio. 5,000 iglesias en Colombia. Escúcheme, 5,000 congregaciones postradas de rodillas no irán a vencer a 5 chamancitos. Que Dios nos ayude a entender el poder que Dios le ha dado a esta iglesia. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te doy gracias por esta palabra que pusiste en mis labios en esta hora. Padre, permite que esta palabra no vuelva vacía, que sea como la lluvia que cae y remoja la tierra y produce frutos generosos para la vida eterna. Ayúdanos a entender que el poder que tú nos diste no es un poder que tiene el alcalde o el gobernador o el presidente, que es un poder universal. Donde quiera que vayamos está ese poder vivito, y cuando usted encuentra, Señor, alguien que sea capaz de creerle a su palabra, usted no solamente respalda su palabra, sino la fe de aquellos que son capaces de creerla. Señor, reprendemos todos demonios que quieran tomar posesión de nuestro país aquí, nuestro lindo país. Este país fue entronizado para la gloria de tu nombre, Jesús. Reprendemos todo demonio, todo espíritu mentiroso, toda forma de tinieblas, toda forma de diablos, toda fuerza del maligno, la reprendemos con autoridad divina en el nombre de Jesucristo. Y ordenamos, conforme a tu preciosa voluntad y conforme a tu santa palabra, que nuestro país y que nuestra iglesia siga su marcha triunfal, que sigan arrepintiéndose miles de almas, así como cuando allá en Roma los césares, impíos, enemigos de tu iglesia, enemigos de tu pueblo, mandaban a los hermanos a morir en los coliseos de los leones, y cada día, entre más cristianos morían en las fauces de los leones, más gente se convertía al evangelio. Señor, llena nuestras iglesias, bendice a cada pastor, a cada misionero nacional y extranjero. Te pido que extiendas tu mano sobre la iglesia en Colombia, en sus campos, en sus llanuras, en sus planicies, allá en las selvas donde hay tantos obreros trabajando. Señor, pon en ellos una unción poderosa, quita de ellos todo temor para que ellos se enfrenten la autoridad, le enfrenten a las tinieblas, se enfrenten los poderes demoníacos con el poder que tú nos has dado. Te lo pedimos en tu nombre, y que esta iglesia brille, Señor, que esta iglesia siga siendo el objetivo central tuyo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos y amigos, mil gracias por su amable sintonía y bendiciones para todos. Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio Ipú. Alimento para el alma.